Buenas tardes. Saludo en ausencia, con todo respeto y afecto, al señor Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Asimismo, a mi gran amigo, el señor Humberto Montes de Oca, secretario general del SME. A todos ustedes, amigas y amigos electricistas, quiero esta tarde ratificar no solamente la ideología que profeso en torno al movimiento que ustedes han emprendido a lo largo de casi ya 22 meses, sino más allá de eso, mi compromiso, que ha sido en diversas etapas de este movimiento, me permite esta tarde venir a exponer ante ustedes uno de los acontecimientos más significativos en la historia del movimiento obrero de México, como lo fue la huelga de 1936. Antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer un preámbulo, porque bien vale la pena una recapitulación para un sindicato que a casi 100 años de distancia de haber sido fundado, sigue siendo un ejemplo de autonomía y sobre todo de la lucha constante en la defensa de los trabajadores que aglutinan. Todos sabemos, los aquí presentes desde luego, que el Sindicato Mexicano de Electricistas fue fundado el día 14 de diciembre de 1914. Una época muy convulsiva en la historia del México del siglo XX. Tanto así que 2 años después estalla la primera huelga, básicamente porque las condiciones laborales y económicas de los trabajadores eran sumamente onerosas y además en el aspecto de la prestación y la remuneración no se justificaba, ya que en aquella época lo que regía en México era el patrón del peso de oro, puesto que todavía no existía el Banco de México. Este fue creado hasta el año de 1925, pero quiero hacer esta acotación porque el billete, el papel moneda de aquella época, podía no solo devaluarse, sino desaparecer constantemente. Asimismo se emitían billetes en Durango, en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas. Diferentes bancos regionales hacían que el salario del trabajador fuese sumamente inestable, repito, y una de las demandas fue que se pagara de acuerdo al patrón que antes aludí. El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas de aquella época fue el señor Ernesto Velasco. El señor Velasco es un ejemplo de cómo un líder ha tenido que enfrentar a todo un aparato gubernamental que en su debida proporción, guardando las distancias y las épocas, es lo que pasa con muchas asimetrías actualmente. Claro, la diferencia de aquella época fue que don Ernesto Velasco fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte solamente por el hecho de haber participado en aquella huelga que estalló el día 31 de julio de 1916. Es una gran contradicción que, siendo presidente de Venustiano Carranza, a quien se le llamaba el primer jefe o el jefe constitucionalista, él fuese un enemigo de la clase obrera de nuestro país. Una contradicción evidente pero real. Aquí quiero señalar también que mientras sesionaba el constituyente de Querétaro de 1917, el señor Velasco
se encontraba encarcelado y por única vez en México se cometió la infamia de que un tribunal militar juzgara a un líder sindical, y el veredicto de aquel tribunal fue el fusilamiento, dicho en otras palabras, la pena de muerte. Evidentemente que la protesta no se hizo esperar. Los mismos diputados constituyentes presionaron a Carranza. Asimismo, también la fuerza laboral de otros sindicatos hicieron que esta pena tan absurda pero tan cruel al mismo tiempo fuera conmutada por otra en que se le condenaba a Velasco a 20 años de prisión. Lo mismo ocurre en el sentido de que pues era una desproporción y una ilegalidad, y más que nada una aberración al respeto de los trabajadores, que al líder del SME se le conmutara la pena de muerte por 20 años de prisión. Pero esa misma presión aumentó mucho y Carranza se vio obligado a conmutar. Sin embargo, él tuvo que soportar 18 meses más 18 días en prisión hasta que fue finalmente liberado. Dicho lo anterior, quiero entrar de lleno al tema que me corresponde, que es el contexto político sindical del México de los años 30. Esta década, por muchas razones que aquí comentaremos, fue muy significativa para la historia política de México en lo general y para el movimiento obrero de nuestro país en lo particular. Para poder encuadrar esta época, tengo que citar a ustedes que a finales de los años 20, me refiero concretamente al año de 1926, el Congreso de la Unión modificó el artículo 83 de nuestra Constitución Política para poder aumentar los años de un régimen de gobierno de un presidente de la República Mexicana, es decir, de los cuatrienios que eran anteriormente a esa fecha. A partir de 1928, con la conclusión del periodo del presidente Plutarco Elías Calles, se inauguraba el primer plan sexenal. Solamente el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado en el mes de julio de 1928, por lo cual se tuvo que modificar radicalmente la secuela que antes aludí, es decir, que un presidente cumpliera su mandato a través de un sexenio. Y aquí empieza lo que en la historia política de México se conoce como el maximato, que fue la hegemonía que Plutarco Elías Calles ejerció desde su mandato, que inició en 1924 hasta 1936, en que fue expulsado del país por parte del general Lázaro Cárdenas, ya presidente de México, junto con otros allegados a él, que eran Melchor Ortega, Luis León y Luis N. Morones, quien fue fundador de la Confederación Regional Obrero Mexicana. El maximato tuvo como su primer artífice en la presidencia de la República al tamaulipeco Emilio Portes Gil, quien duró en el cargo solamente 14 meses. Ciertamente que Portes Gil tuvo también que enfrentar problemas muy severos de la época, como fue la pacificación del conflicto cristero, la autonomía de lo que es ahora la Universidad Nacional Autónoma de México, y también propuso ante el Congreso de la Unión el primer proyecto para un tipo de trabajo, después se cristalizaría en el mandato de Pascual Ortiz Rubio,
con la Ley Federal del Trabajo que hasta la fecha rige en nuestro país. Como antes dije, Portes Gil le correspondieron solamente 14 meses. En aquel año de 1929, cuando él empezó su mandato sexenal, pero que solamente se redujo, repito, a 14 meses, fue también motivo de otro gran problema para el país, la Gran Depresión estadounidense, es decir, la quiebra financiera de los mercados bursátiles de Wall Street en Nueva York en octubre de aquel mismo año que mencioné. Esto repercutió mucho en la economía mexicana porque los factores de la producción, pues no solamente en aquella época, sino hasta la fecha, han estado muy sujetos a la economía norteamericana. Pero ya arrancando los años 30, en que por vez primera un candidato postulado por el recientemente creado PNR, ahora PRI, y que fue Pascual Ortiz Rubio, tuvo como contendiente a José Vasconcelos. Aquí quiero enfatizar que el PRI ha tenido 3 etapas en su vida política. La primera, que ya mencioné en el 29 como PNR, que significaba Partido Nacional Revolucionario, transformado posteriormente el 30 de marzo de 1938 como Partido de la Revolución Mexicana por parte del general Lázaro Cárdenas con 4 sectores, y finalmente en 1946, cuando en el mes de enero, al inicio de la candidatura para la presidencia de la República de Miguel Alemán, se transforma con las siglas actuales como PRI, como Partido Revolucionario Institucional. Decía anteriormente que esta década fue muy significativa para el movimiento obrero de México. En el año de 1932, y concretamente el día 28 de agosto, el presidente Pascual Ortiz Rubio promulga la Ley Federal del Trabajo, que si bien es cierto que ya existía el artículo 123 emanado de la Constitución de 1917, a este artículo le faltaba su ley reglamentaria. Pero ¿qué ocurrió? Que al reglamentarse la Ley Federal del Trabajo en México, también vino un pernicioso resultado para los sindicatos, porque entonces ya tenía el gobierno el control acerca del registro de los mismos. Asimismo también el régimen en turno, a partir de entonces, fortalecía a líderes que podían permanecer infinitamente en el cargo, como ocurrió con Fidel Velázquez, por citar un solo ejemplo. Entonces, esta ley, y actualmente que se habla tanto de la reforma laboral, es muy urgente que esta modificación sea, pero con un sentido estrictamente social, que desde luego tenga como factor primordial el aspecto laboral, es decir, el auténtico bloque de defensa para los trabajadores. Porque una ley tan ambigua, que empezó con el apartado A, después con el apartado B para los trabajadores al servicio del Estado, ciertamente no ha sido aplicada con la equidad que corresponde a la justicia laboral. Para el año de 1936, que fue uno de los más intensos, por llamarlo de esa manera, dentro de la década que estamos abordando en estos momentos, surge el primer brote sindical en el año de 1936, que ya mencioné, en el mes de enero, cuando los trabajadores de la vidriera de Monterrey quieren obtener su registro y este no les fue concedido. Esto provocó un gran malestar porque los patrones regiomontanos, que ya se perfilaban a lo que actualmente es el Grupo Monterrey,
tenían una hegemonía sumamente arbitraria en contra de los derechos laborales. Por esa razón, repito, los trabajadores de la alcaldía de Monterrey protestaron, pero finalmente fueron aplastados por la fuerza pública. Para el mes de marzo de aquel año, y propiamente a finales de febrero, repito, de 1936, se celebra la convención que crea a la Confederación de Trabajadores de México. Aquí quiero recalcar un aspecto muy importante. El SME, desde su fundación, como aludí, en 1914, ha sido un sindicato absolutamente independiente. Solamente que en este caso, y solo durante 11 meses, sí estuvo afiliado a la CTM. Pero en estos 11 meses, el líder del SME, que era el señor Francisco Breña, se da cuenta que era realmente una central corporativa, y tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas como el Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana abandonan a esta central obrera que había sido fundada a instancias del licenciado Vicente Lombardo Toledano. Es muy importante resaltar que en ese mismo régimen de General Cárdenas, como ya mencioné, de 1934 a 1940 como primer plan seccional, y también ya cité que se crea el PRM con 4 sectores, pues uno de ellos fue precisamente el sector obrero, en donde estuvo como pilar fundamental la CTM, asimismo también la CROM y la Confederación General de Trabajadores. En este viaje que se le da a este partido, como un caso único en el mundo, además, estos 4 sectores fueron el pilar corporativo de los afiliados, que eran el soporte de los mismos. Y asimismo también esto propició el retiro del Sindicato Mexicano de Electricistas como una razón más de la misma CTM. Pero otra razón estrictamente laboral y de mucho peso fue que el SME, cuando estuvo dentro de la Asamblea Constitutiva de la CTM, el señor Breña fijó muy bien su posición en cuanto a que se debería respetar y fomentar las huelgas solidarias. Es decir, si un sindicato, ya fuera de mineros, ya fuera de textiles, ya fuera de ferrocarrileros, la rama laboral que fuese, debería ser apoyada como el SME lo postulaba, de manera solidaria, y no estar sujeto a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM. Y al no ocurrir esto, repito, la presencia del SME fue solamente de 11 meses en la CTM, y hasta la fecha, afortunadamente, y también con una gran vocación nacionalista y, como antes dije, autónoma, el SME no ha pertenecido a ninguna otra central obrera del país. Porque además este modelo ha sido muy pernicioso para México, un modelo corporativo que permite el chantaje, que permite las prendas. Como un ejemplo que puedo citar ante ustedes, debo decir que en las elecciones para el Congreso de la Unión de 1937, la CTM ya obtuvo 30 curules en el Congreso de la Unión. Esto nos da una idea cómo se intercambiaban los favores en este modelo corporativo. Y un caso que verdaderamente es exorbitante y es una vergüenza dentro del sindicalismo en México,
que un allegado a Fidel Velázquez, como lo fue el señor Blasco Macedo, haya sido 8 veces diputado federal. Es decir, eso nos permite observar con claridad cómo ese corporativismo fue la base del entendimiento entre esa central obrera y el gobierno en turno, ya que después ocurrió igual con Ávila Camacho, con Miguel Alemán, con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz y todos los subsecuentes. Pero sí quiero enfocar también el tema que nos convoca este día y que fue la huelga que se inició el día 16 de julio de 1936 por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la defensa de los derechos laborales estalló esta huelga en la fecha que antes cité, porque la situación en cuanto a los salarios, la situación en cuanto a las prestaciones y sobre todo en cuanto a la economía mexicana, prácticamente en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, no permitían que el obrero tuviese un ingreso decoroso. Y de esta manera fue como esta huelga también fomentó en otros sindicatos ese espíritu de lucha, que infortunadamente no todos han seguido ese ejemplo, pero también una secuela que dejó esta huelga de 1936 fue el sentido de poder nacionalizar la industria eléctrica de México, que se pudo concretar hasta el día 26 de septiembre de 1960 por decreto del presidente Adolfo López Mateos. En esta ocasión, amigas y amigos, ¿en qué conmemoramos con respeto, con admiración, aquellos líderes, aquellas compañeras y compañeros electricistas de 1936, el movimiento que ustedes han emprendido a partir de aquel ilegal, de aquel injustificado decreto de Felipe Calderón de la madrugada del día 11 de octubre del año 2009, nos permite recapitular el sentido que el SME ha tenido desde su fundación en la huelga de 1916, en la huelga de 1936 y en el momento contemporáneo. Es decir, el ser un sindicato nacionalista y siempre al servicio de la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores sin excepción. Muchas gracias.